Bueno, le cuento que hay hechos. Un adolescente de 14 años mató a otro joven en la Florida, yo algo le había anticipado, y en sectores de Santiago Centro se está viendo una creciente violencia donde los niños son utilizados, en este caso curioso, reaccionan para proteger a su madre. Veamos estas imágenes que han sido noticia de impacto en todo el país. Oye, van a llamar a la policía, van a llamar a la policía. Te lo juro. Te voy a presentar. Déjalo. Venga, que no tengo familia, que estoy sola, tan pelada, maldito. no vas a trabajar. Te lo juro. Vamos a ver. Maldita malandra. Maldita usted, perra. Abusadora. ¿Por qué te traes para adelante tú? Vas a tirar el marido tuyo. Que nos llaman a los pagos. Que nos llaman a los pagos, después nos dejan trabajar. Bueno, de verdad que es terrible que haya muchas familias en Chile que tienen que salir a la calle todos los días a buscar el pan para ese día. Y por cierto, en condiciones muy adversas. Y, bueno, es una verdadera guerrilla por sobrevivir. Pero el asunto está, y aquí es lo que vamos a abordar hoy, que Carabineros ha informado que hay a lo menos 200 menores por día que son detenidos por infracción a la ley y que son derivados al programa de protección 24 horas. Solo lo que va del año suman más de 15.739 casos. Hay otros más que son por niños violentados en sus derechos, abiertamente. Por lo tanto, llegamos a los 60.000, incluso quizás más. Esa es la realidad. La familia es clave, pero algo está fallando en la familia chilena. También la escuela es clave, pero ambas instituciones se sienten presionadas porque se les ha delegado una serie de funciones que no estaban originalmente en el diseño institucional y que además como respuestas están muy complicadas. Hemos invitado al estudio a Esther Valenzuela, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño. También a Lilian Vincent, directora que está en categoría suspendida, entiendo, ahí vamos a conversar con ella, del Liceo Darío Salas, uno de los más emblemáticos de nuestra capital. Y Yolanda Pizarro, subsecretaria de la Niñez y que ha estado ya con nosotros hablando de estos temas con distintas aristas, ¿no? Bueno, a todos bienvenidos y entremos con Yolanda. Ustedes vio las cifras que entregó Carabineros en las últimas horas y de verdad es tremendo. ¿Cómo se está procesando esto? A ver, ya voy a partir de un paradigma distinto. Si me permites solo una pequeña lectura toda la libertad del mundo. De un libro que se llama Así soñamos Chile, Voces de las primeras infancias para la nueva Constitución. Este es un trabajo que se hizo muy bonito con académicas de diferentes universidades y que recopilaron información y comentarios de los niños, niñas y adolescentes respecto a cómo querían Chile, ¿ya? Y sin marcar ninguno, solamente me encuentro esta que dice: me gustaría que mi mamá y mi papá y hermano fuéramos felices y que todo tuviera mucho color y alegrías. Fíjense que hay muchas frases hermosas en este libro, además con unos dibujos que son realmente hermosos porque tiene que ver con lo que ellos imaginan y esperan. Pero por supuesto que la realidad es bastante menos naif de lo que ellos nos están planteando, que son sus deseos y su sentir más profundo. Ahora, con lo que tú estás diciendo, Alejandro, respecto a las cifras, creo que ya es suficiente de diagnóstico. Creo que los diagnósticos los tenemos absolutamente claros. Lo tienes tú, lo tienen claro las familias que nos están viendo, las mismas académicas, la directora del liceo. Tenemos información a morir en relación a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo que creo que hoy día tenemos que hacer es actuar.
Y lo que estamos haciendo hoy día desde la Subsecretaría de la Niñez hoy día es justamente desde el rol que nos compete la ley de la que hablábamos hace unos días atrás cuando me invitaste al programa, que es coordinar al intersector. Y hoy día, a propósito de las imágenes que tú mostrabas respecto a esos niños que estaban defendiendo a sus madres, yo quiero que tengan claro lo que nos están viendo en casa y ustedes que están acá, que esos niños no se levantan en la mañana con la intención de agarrar un cuchillo, que es un cuchillo para cortar la piña o la naranja, para agredir a un adulto o a otro niño. Lo que ellos están haciendo es defender a su madre del derecho de poder trabajar en condiciones de una migración irregular, que por lo tanto no le permite acceder a los beneficios que le da a cualquier otra trabajadora en un hogar que seguramente es monomarental, donde no hay un hombre que la apaña, digamos, y en ese contexto los niños salen a trabajar con su madre. Entonces, primero la invitación es a no estigmatizar a esas familias, a esa madre y a esos niños, y lo que menos nosotros queremos como Subsecretaría de la Niñez es que esos niños terminen en una residencia familiar. De hecho, habiendo hecho todo el seguimiento al procedimiento que se llevó a cabo con Carabineros, con la Subsecretaría, perdón, con la Municipalidad de Santiago y el equipo de migración y la OPD que tiene el municipio, esta madre no fue separada de sus hijos. Son 6 hijos los que ella tiene. ¿Por qué no se planteó eso? Porque lo importante es que esa madre, no obstante la realidad que está viviendo, pueda continuar con sus hijos y ver de qué manera regularizamos esa situación. Hoy día tenemos una cantidad de niños y niñas que están fuera del sistema escolar y es por lo que estamos convocados hoy día a que abordemos. Exactamente. Y sin duda, esa desescolarización tiene que ver con un sistema, como decías tú, que no ha sido capaz de dar respuesta a la realidad. Y aunque suena lugar común lo que les voy a decir, Chile cambió. Las familias de Chile cambiaron. Los niños, niñas y adolescentes también cambiaron, Alejandro. A ver, Yolanda, para retomar, porque tú ya pusiste un punto. Vamos a la familia, profesora, señora Esther. La familia, todo el mundo dice la primera contención y protección de un menor. Pero la verdad es que el porcentaje de familias en Chile irregulares, con ausencia de uno de sus pares, mayoritariamente del padre, donde además muchas veces hay delincuencia en el entorno familiar. ¿Cómo se protege ese niño? ¿Qué es lo que está pasando desde la familia? A ver, yo creo que es tremendamente importante saber que la familia cumple un rol protector, ¿ya? Pero las familias, y sobre todo familias que están en situación de pobreza, requieren apoyos, ¿ya? Familias que efectivamente con niños que han nacido y crecido en pobreza precisan algún tipo de acompañamiento, precisan algún tipo de sustento, y por eso nosotros el año pasado realizamos una investigación con UNICEF, Hogar de Cristo, Colunga, Sideni, sobre lo que significaba nacer y crecer en pobreza, ¿ya? Y la necesidad de un piso de protección, un piso mínimo de protección social. Porque sin eso no es posible, en el fondo, avanzar. Siempre decimos a los jueces que no pueden separar al niño de su familia, como bien lo decía la subsecretaria, y que esta debe ser una medida de última ratio, o sea, la última medida que se adopte. Pero cuando tenemos familias que están en situación de calle, es difícil para un juez, en el fondo, pensar en un lactante en invierno en la calle. Por lo tanto, se requiere un piso de protección social. Se requiere además un Estado que no llegue tarde, porque hoy en día, en el fondo, estamos llegando tarde. O sea, si uno mira la situación de estos niños que aparecían en las imágenes, esa es la punta del iceberg. Debieron haber estado en la escuela. Exactamente, debieron haber estado en la escuela. ¿Por qué no fueron detectados? Eran 14, 15 años más o menos. 12, 14 dicen, 12, 14. Exactamente. Ahora, ¿por qué no estaban en la escuela? ¿Por qué no fueron detectados con abandono o deserción escolar? ¿Qué está pasando antes? Todas las energías, todos los presupuestos los enfocamos en protección, o sea, una vez que ya el hecho ocurrió, la vulneración ocurrió, pero no estamos pensando, en el fondo, en un sistema anterior. Todos los temas de familia y de infancia hoy en día se tratan de manera fragmentada, o sea, es como que los niños fueran esporas que andan por el aire y no pertenecen a ninguna familia. En general, todos los estudios indican que no se trabaja con la familia.
¿ya? Es decir, en el fondo se ve que hay problemas de habilidades parentales, problemas de consumo, que es algo que ha crecido enormemente el último tiempo, pero nadie trabaja efectivamente con esa familia. Entonces, ¿de qué manera finalmente restituimos el derecho de los niños a vivir en familia o a vivir en familias que efectivamente sean funcionales? Ahora, a los profesores, a las escuelas les ha caído también parte de lo que está viviendo en el país, este deterioro de la convivencia, la violencia ambiental. Lilian, estaba viendo yo unas declaraciones de un colega suyo, Humberto Garrido, ex director del Liceo de Aplicación, que había tenido bastante éxito en bajar la violencia dentro de su comunidad, pero que de pronto le pidieron la renuncia sin decir aguabá, que es la misma situación que le ocurrió a usted. Sí. Y es lo que dice, fíjese lo siguiente. Un día estaban protagonizando, había recién llegado a ser rector del colegio, a los pocos días logran identificar a un par de niños que estaban con overoles. Sorpresa. No eran ni los más complicados, ni los más agresivos, ni los más grandes. Eran dos angelitos que dice que se lo habría soñado jamás que estaban metidos en los overoles. Y resulta que dice lo siguiente: hubo overoles detenidos de los que supimos sus identidades y nunca nos imaginamos que eran ellos. No quiero generalizar, pero hay un problema de salud mental, de necesidad de pertenecer. Creo que la violencia en Chile, independiente de los overoles, viene de antes, de una necesidad en la familia, en la escuela, de escuchar. Una vez me encontré con un exalumno y conversamos, me decía que fue capucha y que la adrenalina que se siente es una de las cosas que los hace participar, el no saber si se van a dañar o no, y además pertenecer a un grupo respetado por sus pares. Profesora, no es lo que probablemente de afuera uno imagina. No son ni anarcos, ni ideológicos, miran con mucho desprecio a la política, son simplemente niños que quieren identidad, pertenencia y emoción en sus vidas y que no lo están sintiendo en el colegio. ¿Cómo lo vivió usted? Pienso que hay de todo un poco. Tal como señala el rector Garrido, ¿cierto? Que niños buscan grupos de pertenencia, que se sienten solos, no tienen el apoyo de sus padres o están abandonados en su propio hogar porque el padre o la madre sale todo el día a trabajar. Pero también hay un componente de alumnos que juegan con el tema de la violencia. El problema es que son unos pocos muy violentos, ¿cierto? Y que dañan y amedrentan al resto de la comunidad escolar, ya sea estudiantes o profesores. Ahora, la ley es clara, la ley actual, la ley de educación, que es Aula Segura, donde responsabiliza al Ministerio de Educación, que es él el que se tiene que hacer cargo de estos tipos de estudiantes que se manifiestan de manera violenta y reinsertarlos en otro establecimiento donde existan los profesionales adecuados para poder ayudarlos. Nosotros actualmente, esos niños que estaban en la plaza de armas, con armas blancas, ¿cierto?, pertenecían a la Municipalidad de Santiago, no estaban escolarizados. Entonces, para mí es sumamente preocupante porque yo lo he visto no tan solo en niños no escolarizados, sino que también escolarizados dentro del Liceo Darío Salas. En mi liceo la mayoría de los estudiantes, o sea, más o menos un 60% son extranjeros y han sido muy vulnerados. Niños que viven de manera hacinada, que han sido violentados, violados en sus casas porque están completamente solos. A diferencia de nuestros niños chilenos, ellos no tienen redes familiares para poder apoyarse. Están completamente solos, además en otro país que no es el de ellos. En el Liceo Darío Salas, con 1.627 alumnos que teníamos en marzo, solamente tenemos 2 profesionales para apoyar a esta tremenda población, que es un psicólogo y un asistente social, ¿cierto? Entonces, vuelvo a esto. Para ayudar a estos estudiantes, ¿cierto?, para sacarlos de la violencia, tenemos que tener políticas no locales, sino que políticas nacionales, que tienen que emanar desde la Defensoría, ¿cierto?, pero también desde el Ministerio de Educación. Necesitan un establecimiento especial para finalmente reinsertarlos, sacarlos de este camino de la violencia y prepararlos para que ellos puedan ir a la escuela
a lo que hay que ir, que es adquirir aprendizaje, ¿cierto? Y prepararlos para una vida futura. Usted fue directora, la suspendieron, pero estaba en el Liceo Darío Salas, muy emblemático. También fue directora del Liceo Manuel Barros Borgoño. Logró bajar los índices de violencia dentro de los colegios. Está en su estadística, en su currículum. O sea, no bajar, los eliminé. Los eliminó. Eliminé Entonces, las acciones violentas. ¿Por qué la municipalidad la suspendió y la sacó del cargo cuando lo que se supone es que hay que lograr esto? En el Liceo Manuel Barros Borgoño, el 2018, yo erradiqué por completo las acciones violentas dentro del establecimiento. En el Darío Salas, cuando asumí por alta dirección pública, erradiqué por completo las acciones violentas dentro del liceo. No fue fácil. Fui muy violentada. De hecho, 2 veces intentaron quitarme la vida. La concejala de la época realizó una manifestación en la Plaza de Armas y después volvieron al liceo a lincharme. La concejala en ese entonces era Hasler, la actual alcaldesa. Sufrí una persecución horrorosa de parte de ella, de otra concejala que es actual, Daphne Concha, que en ese tiempo era activista política, y también de la concejala Rosario Carvajal. Juntas me denunciaron y me demandaron en la corte, ¿cierto? También por aplicar aula segura, ¿cierto? Contra estos violentistas, entre ellos había una alumna extranjera venezolana. Ellos apoyaban a estos estudiantes, que yo pienso que no es malo que le apoyen y le ayuden a salir de la violencia, pero lamentablemente sin preguntar, sin consultarme a mí, ellos me denunciaron, y como yo soy una directora muy apegada a lo que es la normativa y la legislación, todas esas denuncias salieron a mi favor. Pero esta persecución se radicalizó cuando Iracy Hasler asume como alcaldesa. Y es así de que realmente fui muy maltratada. No fui tampoco escuchada, a pesar de que yo tomé un liceo Darío Salas con 200 estudiantes. Y hoy en día, al erradicar la violencia, subió la matrícula a 1627. Era la directora tal vez con mejores resultados. Nunca había sido sumariada, nunca había sido suspendida. No logro entender las razones con esos resultados. Ideología. Ideología política, nada más de parte de ella. Yo muchas veces traté de hablar con ella, le mandé correos, nunca me contestó, para explicarle cuál era el contexto, cuál era la situación, de que nosotros en realidad queríamos ayudar a los estudiantes, especialmente yo, ¿cierto? El sacarlos de este camino, darles otra oportunidad, pero finalmente, debido a su ideología ciega, sorda y muda, no quiso escucharme, más bien prefirió perseguirme, maltratarme, hasta que me suspendió y sumarió por primera vez en mi carrera en marzo de este año, y hasta el día de hoy he sido suspendida sin ningún cargo, hasta la fecha. Bueno, ese es la misma situación del director del otro colegio que yo les señalaba al comienzo, que hablaba de los overoles blancos, y que se encontró que eran muchachos de perfecta conducta, sin problemas familiares. O sea, no había razón para que estuviesen jugando a esto, y era un juego, no era anarquismo, no era política, era un juego de niños que buscaban emoción. Y lamentablemente se ve perjudicado el resto de la comunidad. Sí. Realmente, cuando la alcaldesa habla de que hay comunidades quebradas, violentadas, no es a raíz de la aplicación de la ley de educación aula segura, sino que es a consecuencia de las manifestaciones violentas dentro del establecimiento. Imagínese usted, yo tengo niños pequeñitos de primero básico a cuarto medio. Estos violentistas no les importaba que hubiesen niños pequeños. En realidad que son niños que, a pesar de que uno quiere darles la oportunidad para cambiar, no dialogan, no quieren diálogo, no quieren acuerdos, y finalmente quien se ve perjudicada es toda la comunidad escolar. Con todo este diagnóstico, ¿qué opinan? Yo creo... del testimonio de la directora. A ver, tremendo. Sin embargo, hay dos cosas que yo creo que me parecen importantes. Uno, yo trataría de no hablar de violentistas, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes.
en general, Liliana, hay como una historia detrás. Tenemos alumnos mayores de 18 años en mi caso. Bueno, sí. Y en segundo lugar, yo creo que, bueno, existe una ley de aula segura, pero yo creo que en general, y esto es una mirada más estructural, lo punitivo, en el fondo, en general, no ha dado resultados. Si uno mira las experiencias comparadas y ve que en países, por ejemplo, la edad de responsabilidad penal adolescente se ha bajado de 14, de 12, incluso se ha tratado de bajar a menos de 12 años, en El Salvador, Honduras, Guatemala, que son países en el fondo con mucha violencia, en el fondo son medidas que no dan resultados. Yo creo que, y lo hablábamos antes, es importante repensar el sistema educativo hoy en día, no solamente desde hacerlo más interesante para los estudiantes, sino que también que responda a las necesidades actuales, pensar en dispositivos de resolución alternativa de conflictos, pensar en fortalecer la comunidad, sacarle músculo a la comunidad, en el fondo a los mismos estudiantes con distintos tipos de participación, a los apoderados, los profesores, a los apoderados, a todos los estamentos, exactamente, porque vuelvo al tema de que estamos mirando siempre el resultado final y no estamos mirando desde la prevención, desde qué cosa podemos hacer para hacer cambios estructurales. Entonces, o sea, bueno, existe una ley de aula segura, efectivamente es una ley que hay que utilizar en ciertos casos, sin ninguna duda, pero yo trataría de tener una visión, en el fondo, más sistémica, ¿ya? Y que no tan punitiva, ¿ya? Vamos porque no ha a dado hacer resultados. unos mensajes breves y vamos a continuar con el tema de cómo respondemos, cómo articulamos estas comunidades que en muchos colegios están desactivadas, pero cuando se estructuran, dan resultados. La pausa y volvemos. Bueno, acá tenemos en Mentiras Verdaderas ya bastante claridad en los diagnósticos, en la problemática, solo que tenemos un caso reciente de un menor de 14 años que le dispara reiteradas veces a un joven de 24 y lo mata. ¿Qué pasa con ese joven? ¿Cuál es el itinerario de su vida a partir de ahora, sin contar el de 24, que ya su vida terminó de esta manera tan inesperada? Yolanda, a usted que le toca ver este tipo de cosas, ¿cómo se enfrenta a casos tan dramáticos como este? A ver, lo que pasa es que, perdón, pero necesito un segundo volver a algo que estaba diciendo la rectora. A mí me preocupa un poco el lenguaje en términos de cómo usted se refiere, digamos, a estos niños, niñas y adolescentes y habla de esta niña venezolana. O sea, yo creo que nosotros también con el lenguaje, como decía Maturana, estamos construyendo una realidad y creo que esa es una manera, desde mi perspectiva, desde mi profesión, estigmatizar, digamos, a los niños migrantes que están instalados hoy día acá en Chile. Creo que una manera de hacer comunidad, efectivamente, es que todos los niños, niñas y adolescentes puedan estar en un mismo espacio y no hablar de los que son extranjeros o los que son chilenos. Creo que el trabajo para que efectivamente haya una relación en la comunidad, donde la comunidad educativa tiene un rol súper importante de generar esos espacios de convivencia, que es algo que nos falta sin duda hoy día, desde también la mirada que aborda las complejidades que tiene la familia hoy día, como decía hace un rato atrás. Las familias hoy día están compuestas por madres, padres, madres con madres, padres con padres, abuelos, tíos, y son familias que son diversas. Y eso no es un tema ideológico, rectora, es un tema que es parte de una realidad de la cual nosotros como sociedad chilena y como parte de un gobierno, digamos, y una política de Estado representada hoy día en un gobierno que va a continuar en el tiempo más adelante, porque la ley de garantía de protección de los niños, niñas y adolescentes es algo que es independiente del gobierno que le toca hoy día al presidente Boric liderar. Entonces, en ese contexto creo que es muy importante cómo construimos comunidad, y esa comunidad la hacemos considerando esa diversidad de familias y no desde una ideología, independiente de lo que haya, independiente. Puesto el punto. Sí, ¿puedo aclarar el punto? Sí. Ya, primero que todo, aclarar de que mi comunidad es mayoritariamente extranjera.
son un gran aporte y gracias a ellos y sobre todo a los papás de primero y segundo básico he podido erradicar la violencia. ¿Ya? De ninguna manera he mirado a los extranjeros de manera sesgada, sino que al contrario, para mi comunidad han sido un gran aporte. Si yo he señalado el caso de la alumna venezolana fue porque lo mencionó mi jefa directa, que es la alcaldesa Iracy Hasler, donde me acusa de que yo he sido finalmente o tenía una visión sesgada hacia este estudiante y que eso no ha sido así, a pesar de que ella ha participado en manifestaciones violentas. Pero yo sé de que, querámoslo o no, algunas personas están de acuerdo o no con la entrada de extranjeros a Chile. Yo sí, en mi liceo he visto un gran aporte, pero también una pena, porque estos extranjeros no han sido ayudados, han sido muy vulnerados en sus derechos, han sido abusados y nunca hemos tenido un apoyo ni desde el municipio ni desde el gobierno. Bueno, pero ahora déjeme agregarle otro elemento a la conversación. El Ministerio de Educación acaba de arrojar que en Chile 50.529 estudiantes desertaron del sistema escolar durante el 2022. Lo que representa el 1,7% de la matrícula y aumenta un 24% respecto al 2019. O sea, el problema va creciendo, no se va achicando. Además, 227.000 estudiantes de entre 5 y 24 años salieron del sistema escolar entre el 2004 y el 2021. Es decir, más vulnerabilidad que siempre. Esto es una emergencia, algunos hablan de un terremoto. ¿Es así? ¿Es un terremoto, profesora? Completamente, porque efectivamente necesitamos identificar, y es un deber del Estado, identificar las poblaciones más vulnerables. Y quienes están desertando, en el fondo, no son como aquellos niños, niñas y adolescentes de sectores acomodados, sino que son aquellos niños y adolescentes que provienen de sectores, en el fondo, con pobreza. Y con eso vamos aumentando aún más la brecha, ¿ya? Vamos aumentando también los problemas de consumo problemáticos, en el fondo, de alcohol, de droga. Vamos aumentando también los problemas lamentablemente, de infracciones o de conflicto con la ley. A propósito de lo que señalaba delante de la cantidad de infractores o de jóvenes infractores. Por lo tanto, es preciso, efectivamente, tener políticas públicas y programas que apunten a solucionar los temas de deserción, ya sea con escuelas de segunda oportunidad, ya sea con reconducir a estos jóvenes, en el fondo, de nuevo al sistema escolar, porque además el sistema escolar es tremendamente virtuoso porque es capaz de detectar o identificar tempranamente temas de violencia, temas de abuso sexual, que fue lo que nos pasó para la pandemia. ¿Ya? En la pandemia, en el fondo, lo primero que se cerraron fueron los colegios. Correcto. Y dejamos de tener a los colegios, en el fondo, mirando quién estaba siendo vulnerado. Aquí tenemos entonces dos problemas. Uno es la violencia, que aquí está en el entorno. La sociedad chilena está mucho más violenta que nunca. Y que se amplificó con la pandemia. Pero, claro, ¿cómo se está viviendo esto en la escuela? Porque además hay abandono de la escuela. Pero son miles de niños y adolescentes que están saliendo del sistema educacional. ¿A dónde se van, directora? Primero que todo, para tener un plan, ¿cierto?, fortificado y que finalmente podamos tener, porque dijo la subsecretaria que ya teníamos el diagnóstico, ¿cierto?, pero para tener un plan con ideas claras, con estrategia, poder mejorar estos estudiantes, necesitamos saber el porqué. ¿Ya? Desde el Ministerio tenemos cifras de por qué se van, pero a los establecimientos nunca nos han preguntado las causales, ni desde el municipio ni desde el Ministerio. ¿Ya? Por lo tanto, yo como directora estoy muy preocupada porque creo que este plan no tan solo tiene que conllevar más profesionales dentro del establecimiento, sino que también redes de apoyo. Me explico. Tenemos alumnos con ideas suicidas, tenemos alumnos que han sido violentados, ¿cierto? Han sido abusados. Nosotros yo como directora he denunciado esos hechos, pero tampoco tengo una red de salud de apoyo.
Por ejemplo, los alumnos meses esperando un psiquiatra especialista que los pueda ayudar, infanto-juvenil. No existe eso. Y tampoco va a existir a no ser de que exista o haya una política pública que venga desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, ¿ya? El saber de que no tan solo los chiquititos son violentados, sino que también los alumnos mayores de educación media. Ellos finalmente se quedan en sus hogares cuidando a los más chicos, a los menores, sobre todo, y menciono porque es la realidad, no es que hablemos de extranjeros y chilenos, la realidad en mi establecimiento de los extranjeros que están siendo más vulnerados porque están solos en su hogar sin ninguna red de apoyo. Finalmente, si nosotros tenemos una política pública, ¿ya?, donde podamos ayudar a estos establecimientos, a estos alumnos y a sus familias, finalmente vamos a poder erradicar la violencia y los problemas que tienen nuestros adolescentes y bajar los índices de suicidio, ¿cierto? Bajar los índices de vulneración de derechos con ellos. Subsecretaria, Sí. a usted le toca, Yolanda, Sí. coordinar todos estos esfuerzos, Sí. de los profesores, los apoderados. Quizás una cosa que yo noto, que cuando la burocracia tiende a frenarse o a manejarlo un poco como establishment, pero la verdad es que en Chile la participación no existe. Es la única constitución que yo conozco que la participación desde 1833 no está en ninguna parte. En Chile no hay nada que garantice participación ciudadana, en ninguna instancia, salvo en las elecciones. Caso único. No es necesario crear un sistema más participativo de respuesta, convocar a la comunidad, generar ambientes de mayor fraternidad, identidad, pertenencia, pero en una relación donde los niños no son los de antes, son más activos, requieren protagonismo, quieren ser alguien. O sea, lo que yo te comentaba, digamos, cuando estuvimos juntos hace unos días atrás aquí mismo, era que hoy día esta ley de garantías que funciona desde marzo de este año nos obliga de buena forma, digamos, a tener un Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes que hoy día está constituido por parte nuestra en un 60% y que a final de año vamos a tener a ese Consejo Consultivo ya instalado, donde vamos a escuchar las demandas de niños, niñas y adolescentes y lo vamos a transformar en una forma de fortalecer la política pública que hoy día existe. Y eso está establecido por ley. O sea, lo que te quiero decir que independiente de quién sea el próximo gobierno, esa ley va a estar instalada con ese consejo consultivo. Y creo que otro tema que es súper importante, Alejandro, y que tiene que ver con el rol de la escuela, es cómo la comunidad educativa hoy día se hace partícipe de esa realidad que es el nivel de violencia exacerbado en la que están involucrados los niños y niñas y adolescentes hoy día, producto de haber estado durante 2 años encerrados, pero además porque tienen un entorno de violencia muy significativo, donde lo más probable es que los modelos de familia que ellos tengan, diversas, lo que sea, es de violencia intrafamiliar. Y lo otro que me parece muy importante considerar y que es parte de lo que estamos conversando a nivel del Ministerio de Educación es cómo nos replanteamos el currículum hoy día. El currículum con el que estamos trabajando hoy día no tiene nada que ver con las demandas y necesidades de aprendizaje que los niños tienen hoy día. Entonces, tú me preguntas y yo te digo, el rol nuestro es coordinar al intersector y eso es lo que estamos haciendo hoy día con educación, lo que empezamos a hacer hoy día por una situación muy puntual y violenta que tuvo que ver con estos niños en el Paseo Ahumada, pero que nos permitió convocar a todos los actores incumbentes para efectivamente sacar medidas concretas. Y en 2 semanas más yo voy a estar ahí liderando, digo yo porque me corresponde hacerlo a mí en este caso, pero es la subsecretaría, para ver cuáles son los resultados que tenemos de levantar un catastro de los niños, niñas y adolescentes que están hoy día no en situación de calle, sino que en la calle con sus madres trabajando, para ver de qué manera los podemos insertar en el sistema escolar, en el sistema de salud y con eso protegerlos y sobre todo prevenir situaciones de violencia futura. Muchas gracias, Yolanda. Mire, se nos fue el tiempo, pero sí quiero decirle que los voy a volver a invitar, las voy a volver a invitar porque de verdad ha sido excelente y esto está apenas comenzando. Estamos situando el problema. Evidente que hay una crisis general de las instituciones. Siglo XXI, todas las instituciones están en crisis. El Congreso Nacional, el Ejecutivo, el centralismo del país. Necesitamos evidentemente repensar la institución y también la escuela. Quizás hemos hablado mucho de en torno a la escuela, pero estamos sobreinterviniendo a las escuelas
quitando la iniciativa a los directores, a los apoderados, a los profesores, ni hablar a los profesores. La Y por comunidad lo tanto educativa. hay que repensar la escuela como institución si queremos de verdad cambiar las cosas, y ese va a ser el tema específico a las que las voy a invitar. Pero antes las quiero invitar al tren. ¿A cuál ¿Han tren? andado el tren? Sí, por Sí, supuesto. pues. Claro, el presidente Boris se refirió a este tema porque retomó vuelo después del paro de los camioneros que amenazaron incluso el abastecimiento del país, Utilizar y los empezamos a trenes. tomar cuenta que nuestro modo de vida está en riesgo. Quiero agradecerle a Esther Valenzuela, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, a Lilian Vincent, directora suspendida del Liceo Darío Salas, por su excelente testimonio, y a Yolanda Pizarro, subsecretaria de la Niñez, que le van a tocar, canalizar Sí. todo esto y darle una salida. Así que Muchas a todos gracias. un abrazo, quedan invitados ya pronto para entrar al área chica. ¿Cómo resolvemos esto? El diagnóstico ya está. Listo.